Bueno, 7 comunidades en alerta por nieve y en el resto mucha agua. Vamos, que no vamos a ver el sol en las próximas horas. Estás empapada, Elena. La verdad es que sí, si hace unos momentos estaba nevando, ahora la nieve ha dado lugar a la lluvia, al granizo y sobre todo a la niebla. Prácticamente no se ven las montañas. Seguimos en Zamora, una de las provincias en alerta amarilla de Castilla y León. Recordamos que a excepción de Valladolid, toda Castilla y León está en alerta por nieve. También en las montañas de Asturias, en la Sierra Madrileña, en el norte de Cáceres, en Guadalajara y en Cuenca. Además de lluvia en prácticamente toda España. Un dato muy a tener en cuenta es que ya se están teniendo pérdidas porque nos estamos acercando a épocas pues prácticamente primaverales y veraniegas, como es mayo y junio, y hay cosechas que se están perdiendo. Nos han comentado que en el Valle del Jerte pues se está retrasando mucho la fresa. Aquí en Castilla y León nosotros hemos hablado con muchos agricultores de paso por estas carreteras y nos han dicho que algo tan común como por ejemplo la patata no se está pudiendo sembrar. Están pensando que quizás a finales de mayo puedan cultivar patatas. La temperatura también es algo que nos trae de cabeza, yo diría que a todo este equipo. Cuando hacíamos la primera conexión teníamos una temperatura de 6 grados. Bueno, pues ahora tenemos 3 y sigue bajando. Esa es la previsión para mañana viernes también en todas las comunidades en alerta. Atención también, mucho cuidado la gente que se vaya a Huesca en los Pirineos, porque allí hay alerta amarilla por nieve y por peligro de aludes. Así que ya lo saben, la geografía española con su tiempo que se está volviendo, Elena, pues yo diría que prácticamente loco. Sí, Inmaculada. Antes estabas con un vecino de este pueblo de Zamora que había tenido serias dificultades, vamos, no serias dificultades, es que no había podido ir a trabajar por las placas de hielo. Yo no sé si para llegar hasta este punto habéis tenido vosotros problemas en las carreteras o se circula pues bien. Se circula con normalidad, yo diría que despacito y con precaución. Otra cosa es que, bueno, pues la gente que va a trabajar, sobre todo los camioneros o gente que lleva furgonetas con carga pesada, tienen que ir con especial cuidado y por eso pues han decidido aparcar las furgonetas ante posibles resbalones en las carreteras, porque además está produciendo un fenómeno que yo no sé si ahora mismo nuestro compañero cámara David nos lo puede mostrar y se aprecia, y es que la temperatura atmosférica, que como os digo está bajando mucho, contrasta con pues la temperatura de la carretera por la rodadura de los coches. Entonces se aprecia una especie de humareda, que es ese fenómeno que se produce, y eso también crea hielo. Así que mucho cuidado, mucha precaución, porque podría formarse una placa de hielo. No nos engañes, has ido atrás en el tiempo. Estás en diciembre, Elena. No en Zamora. Prácticamente no sé. No sé en qué estación vivo, de verdad. Venga, abrigaos mucho, hasta luego. Bueno.